El Comité Olímpico Internacional confirmó esta semana la primera edición de los Juegos Olímpicos de eSports, que se celebrarán en Riad, Arabia Saudita, en 2027. Además, anunció que las competiciones clasificatorias comenzarán este mismo año. Con evidente auge y la popularización de los deportes electrónicos, también han surgido debates y controversias. Mientras el sistema se adapta y le otorga el carácter de deporte a las competiciones gamer, en Deporte B Central nos planteamos algunas preguntas clave. ¿Por qué los eSports deben ser considerados una disciplina deportiva? ¿Qué tipo de entrenamientos debe realizar un jugador de elite? ¿Cómo se puede mitigar el sedentarismo y los hábitos nocturnos típicos de esta actividad? Lo cierto es que el sector está evolucionando rápidamente y por ello requiere parámetros claros, normativas específicas y un acompañamiento firme por parte de las organizaciones, las instituciones, los jugadores y el público que sigue este fenómeno. Y en el primer bloque Dani Contreras me prometió que íbamos a tener una mesa de análisis para determinar, para analizar, para debatir si los deportes electrónicos pueden ser considerados deporte. Excelente, Lau, y por eso tenemos dos invitados y alguno más que se va a sumar y hablamos de Carolo. Bienvenida, Carolo, ¿cómo estás? Otra vez a Deporte B, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué lindo volver a tenerte en nuestra pantalla. Muy lindo estar de vuelta también, así que muchas gracias por la invitación. En este caso, como host, bueno, el carácter de host y jugadora de FIFA, que bueno, ya no se llama FIFA, pero todo el mundo lo conoce como FIFA y vamos a seguir con eso. Y también con Gonzalo García. Gonza, gracias por estar con nosotros. Director deportivo de Shinden, el equipo de Sprint y de Elite Kila, entre otros. Así que bueno, bienvenido también. Muchas gracias. Bien, bien, perfecto. Bueno, Lau, lo decía nuestro amigo Jeffer en el informe, en su voz, que hay varios temas y varios disparadores, ¿no? También. Sí. Entre ellos, el primero, el carácter de deporte, ¿no? Porque eso me parece que es lo más, o lo primero que surge. ¿Son los eSports deportes o no? Abro el juego, abro la mesa, chicos, nos relajamos y empezamos a charlar. No sé quién arranca. Creo que vamos a estar de acuerdo en que claramente sí lo son. Eso como para empezar. Capaz en un debate más familiar o así en una mesa entre amigos y amigas, lo que podemos decir es si el ajedrez es considerado un deporte, sí, ¿por qué los videojuegos no lo serían? Básicamente los eSports o deportes electrónicos son videojuegos que tienen carácter de competencia. Y al tener un carácter de competencia necesitan una disciplina, un entrenamiento y el dedicarle ciertas horas como se le hace a un deporte cuando se practica de forma profesional. ¿Gonzalo? Mejor explicado imposible. Aparte tienen los tiempos de la tele y todo. No, genia, Carol. Bueno, pero alguna cosita más que quieras No, saber. obviamente, a título personal también pienso lo mismo. O sea, creo que deben ser considerados deporte. Un poco poniendo el ejemplo que puso Carolo recién. O sea, si el ajedrez se considera deporte, ¿por qué? O el automovilismo, sin más lejos, ¿no? ¿Por qué no considerar los eSports? Que requieren destreza mental, en una preparación previa, o sea, se compite en alto rendimiento. Los que compiten profesionalmente tienen contratos, perciben digamos, tienen sus propios sponsors, tienen contratos con clubes, etcétera. Cumple, digamos, pasa algo muy similar a cualquier otro deporte tradicional, digamos. No es que quiera desacreditar la opinión de ustedes dos, para nada. Sin embargo, estamos en comunicación virtual con Shifu Suárez, jugador de Dota 2, que también nos va a contar cuál es su opinión. Hola, Shifu, bienvenido a Deporte B Central. Shifu. Bueno, Shifu. ¿No se escucha, Shifu? Hola, hola. Hola, Shifu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. ¿Está desde Jujuy, estás? Sí, estoy desde Jujuy, desde mi casa. Bien, bien, perfecto. Bueno, te invitamos obviamente a esta mesa de análisis de los eSports y hablábamos recién de la controversia de la pregunta que primero surge, ¿no? ¿Son deportes o no son deportes los eSports? Obviamente sí, porque cada videojuego o cada sección que se le diría como... Sí,
vamos a como la darnos un segundito, Gifu, nomás que vamos a mejorar la comunicación porque, claro, es Sí, una lo palabra de queremos valor, escuchar. obviamente, y aparte con ese apodo, con ese... Vos querés preguntarle como Gifu. algo más, Y además no, de y los pero se deportes cae más duro electrónicos. porque tiene que venir de Kung Fu Panda, ¿no, Gifu? Me imagino que Y sí. un poco lo que tiene la característica de los eSports es que te conocen por el nickname y no por tu nombre. Por el nombre y Bien. apellido. Exacto. Bien, bueno, ese es un tema. El alias, digamos. El alias. Y el tuyo, bueno, Carola, era un poquito más fácil porque venía de tu nombre, pero... ¿cómo? Sí, igual confunde, ¿eh? Ah. Carola, ¿cómo te llamás Carolo? Es como que está toda esa confusión. Pero sí, es muy importante el alias o el nick que alguien decide utilizar. Y eso es por ahí lo que tienen los videojuegos en general, que generan comunidad, que te permiten ser quien vos quieras, que te permiten llamarte como vos quieras, utilizar el avatar que vos quieras y por eso creo que también en el último tiempo cobraron como tanta identidad y tanta importancia. A ver, me parece que ahora sí estamos en comunicación con Gifu, a ver si pudimos resolver esa cuestión. ¿Ahora nos escuchás, Gifu? Ahora sí, sí. Hola, buenas tardes. perfecto. Buenas tardes. Bueno, queríamos saber cuál es tu opinión y por qué los deportes electrónicos tienen que ser considerados como deportes. Bien, hay muchos factores que ya estuve hablando en su tiempo una vez con otros colegas, por así decirlo. En el juego, o sea, Dota 2, que es más conocido como MOBA/LOL, utilizas mucho lo que es acción, estrategia y es pensar tus movimientos, ¿no? Y eso es como que justamente estaban diciendo por qué el ajedrez es considerado un eSport y los otros videojuegos no. ¿Me entienden? Ujú. Y es como que yo digo, bueno, sí se puede, o sea, no solo eso, pensás estrategia, te entrenás mentalmente, sino también para el momento de ir a competir, tenés que pasar por un previo entrenamiento y todo eso, así que para mí sí es considerado un deporte. ¿Y cómo es el entrenamiento de un gamer profesional, Gifu? Bien, el entrenamiento, por lo menos el mío, consiste en analizar partidas y jugar. Y previo a lo que yo analizo de las partidas, juego, planeo tipo una estrategia como para lidiar contra cierto equipo. Porque vos no podés aplicar la misma estrategia contra cierto equipo Claro. porque hay diferentes formas de jugar el juego. Imagínate ahí para elegir 143 héroes aproximadamente y solo jugás con 5. Y ahí es donde viene la variedad de Captain Mod, que sería como vos prohibís 5 jugadores del enemigo y vos jugás 5 jugadores. Y Bien. entonces es como una variación de una estrategia amplia de todo eso. ¿Puedo trazar un paralelismo? Sí, Ahí claro. con Sí, ya que claro. estamos usando el ajedrez de, Acá charlamos, muchachos. ya que estamos usando el ajedrez de ejemplo, bueno, Gifu juega un videojuego que es uno de los juegos más difíciles de jugar, justamente, que es el Dota. Ujú. Y ahí les pongo un ejemplo para que lo entiendan fácilmente. O sea, vos en el ajedrez, vos tenés X cantidad de fichas, que esas fichas, todas, digamos, cumplen un rol y vos ya sabés que cumplen ese rol. No sé, una va en diagonal, otra va en L, etc. Pero son esas únicas fichas que vos tenés en el tablero. Vos cuando jugás contra otro equipo y jugás profesionalmente en un deporte electrónico como puede ser el Dota, como dijo él, tenés 100 y pico de campeones, que es como tener 100 y pico de fichas que hacen diferentes cosas. Entonces, del otro lado, eligen 5 de esas fichas, eligen 5, y vos de tu otro lado elegís otras 5. Entonces, en base a lo que ellos eligen, o vos contestás o vos propones también. Pero digamos, la variación que hay es que de 100 y pico de posibles campeones, como le dicen en el juego, vos tenés que elegir solo 5. Entonces, las combinaciones son infinitas, por lo cual las estrategias son infinitas y tenés que estar constantemente adaptándote a lo que vos sos bueno, pero también a lo que hace bien el otro equipo. Sí, incluso si lo Exacto. queremos llevar al paralelismo con el deporte más tradicional de todos, pensemos en el fútbol. Buen No punto. se le juega de la misma manera Total. a Boca que a River o con la misma formación o con los mismos jugadores. Entonces, ese Exacto, entrenamiento totalmente. de ver qué estrategia planteás para vencer al rival es bastante similar. Bueno, algo similar y a modo personal, que tengo mis hijos jugando al Clash Royale o al Brawl Stars y me mostraban las cartas y que cada uno tiene su poder, digamos, ¿no? Su estrategia, y a partir de ahí, bueno, es toda una táctica realmente sorprendente. Sí. Y además, Gifu, vuelvo con vos. Con respecto a eso, ¿cómo haces, digamos, para entrenar? No solamente desde el juego y el análisis, sino también desde otro método, porque sabemos que a medida que esto va avanzando y se va profesionalizando más, empieza a haber más preparación, ¿no? El aspecto mental, el aspecto físico también en la rapidez en algunas cuestiones, cómo son
más allá del juego y de la estrategia en sí, el entrenamiento de un gamer. Sí, conlleva muchas etapas en realidad. Por ejemplo, nosotros cuando jugamos con el equipo, que yo estaba jugando para Team Argentina, conlleva una etapa de entrenamiento previo que sería lo que es la bootcamp, donde te juntás con tus 5 compañeros para poder ver todo juntos, porque es un equipo, y analizar a los rivales a lo que vas a enfrentar, ¿no? Día a día. Caro, ¿por qué si estamos todos de acuerdo en que los eSports tienen que ser considerados un deporte, por qué de todas maneras tienen un concepto tan despectivo en mucha parte de la sociedad, incluso dentro del deporte tradicional, incluso dentro del periodismo deportivo? Yo creo que porque es algo relativamente nuevo, algo que está en crecimiento ahora, que su pico acá en Argentina, sobre todo, y creo que a nivel mundial, capaz Gonzalo está de acuerdo, con la pandemia, sí, mucha gente empezó a entender esto por fuera del nicho, a verlo como algo más masivo. Mucha gente que no jugaba empezó a jugar, mucha gente que no competía empezó a querer competir. Me parece que es por ahí ese preconcepto también de el estar encerrado, sentado en la computadora todo el día. Que eso no es tan así, que incluso los jugadores profesionales tienen una rutina, en muchos casos tienen nutricionistas, tienen kinesiólogos, tienen que ir al gimnasio a hacer deporte, tienen psicólogos deportivos, hay toda una estructura que acompaña esto de una manera saludable, ¿no? Bueno, en ese concepto, ¿qué te parece, Dani, si también presentamos lo que es la opinión de Roberto Borrego, el CEO de Sport Planet, que también tiene su opinión con respecto a este tema? Es un deporte, básicamente, porque cuando lo tenés que hacer competitivamente, tenés que prepararte. Y para eso tenés que entrenarte físicamente para poder tolerar la presión, para poder estar en perfectas condiciones físicas para poder jugar durante una X cantidad de horas. Por ejemplo, no sé si todos ustedes saben de que cada equipo profesional tiene normalmente un nutricionista, tiene normalmente alguien que trabaje con el físico de los chicos. Y para aquellos puristas que hablan sobre que los eSports no son un deporte, siempre pregunto lo mismo. ¿El ajedrez es un deporte? ¿El automovilismo es un deporte? Para la mayoría de la gente sí, y ahí se cumplen algunas de las cosas que les ponen en contra de los eSports. Cuando se utiliza un elemento que es externo a la persona, no tiene que ver con el físico. En el caso del automovilismo, obviamente el auto, que podría analogarse a cualquiera de las computadoras o de los consolas que utilizan los chicos o los joysticks que utilizan los chicos, y en el ajedrez es exactamente lo mismo. Lo que suele suceder es que para ambos casos, tanto el automovilismo como para el ajedrez, la gente está familiarizada, y también es cierto de que para poder competir en esos deportes es necesario tener una muy buena condición física y estar entrenado. En el caso del ajedrez tiene mucho más que ver con lo mental, en el caso del automovilismo tiene que ver con lo físico específicamente. Esto exactamente es lo que sucede con los chicos que practican eSports de forma profesional. Bueno, lo que decía Roberto es algo similar también a lo que planteaban ustedes también, ¿no? Y respecto a eso, Gonza, te pregunto cómo fue evolucionando el tema de los eSports, que si bien tuvo su explosión en la pandemia, digamos, el número también ha crecido, la cantidad y la calidad, me imagino también. Sí, como, bueno, justo antes de arrancar te contaba que estoy hace 13 años ya con esto. Soy uno de los abuelitos, como siempre digo, de la industria. Imagínate que hace 13 años ibas a un evento y había 100 personas como mucho. Las transmisiones no... Bueno, Twitch estaba dando sus primeros pasos, que es una de las plataformas de streaming predilectas del gamer. Y bueno, obviamente la pandemia, al tenernos a todos en casa, nos obligó también digamos, a consumir y entretenerse de otras maneras. Y eso hizo que todo lo digital explote en el buen sentido. Y bueno, nada, los eSports se vieron súper beneficiados de eso. Obviamente después también, post pandemia, también se acomodó un poco todo, porque bueno, obviamente tenías a todos, digamos, consumiendo streaming y demás, y bueno, hoy en día se fue acomodando, pero así todos seguimos estando en números muy por sobre, muy arriba de lo que era previo a pandemia. Y nada, creo que es un nuevo hábito también de entretenimiento en la audiencia, porque... Nada, justamente muchos me preguntan siempre qué es interesante de ver a alguien jugar otro juego.
Lo mismo que es interesante ver un programa de streaming, lo mismo que es interesante navegar por alguna red social o mirar la televisión, o sea, es lo Sí, mismo. ver un partido de fútbol, O de mirar a cualquier otro deportistas deporte, ¿no? Una jugando competencia. también, claro. Exacto. Yo anoté unos datos para tener el contexto y presta atención, Shifu, desde allá. Cientos de millones de fanáticos en todo el mundo. Tiene sus propias estrellas, sus propias figuras a nivel mundial. Grandes sponsors acercándose y también Tomás Bach, el presidente del Comité Olímpico Argentino, que ya hace rato que viene anunciando la creación de unos Juegos Olímpicos de deportes electrónicos. Entonces, Shifu, yo te pregunto, ¿qué significaría para vos, que sos un gamer, poder participar de un Juego Olímpico de deportes electrónicos? No, para mí sería genial porque ya es olímpico y nada, sería un orgullo obviamente también volver a representar porque en el 2023 nosotros jugamos como selección argentina por el Comité Olímpico y DEVA en los primeros Panamericanos que se jugaron en Chile. Claro. No sé si sabían de eso. Sí, Sí, en los claro, Juegos en Panamericanos hubo también deportes electrónicos Electrónicos, y ahí estuvo la selección argentina también, claro que sí. claro. Fuimos a competir y llegamos a la final y bueno, lastimosamente perdimos contra Perú. Pero llegamos y nada, tener todo esa experiencia de estar con atletas de deporte, de En ir a una competir villa, por tu en una país villa y olímpica, todo eso para es hermoso y es genial. Así que sería un orgullo volver a representar. Y Caro, ¿cómo se conforma? Digo, uno piensa en los distintos equipos, una selección que los convocan. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en principio depende un poco de cada equipo, de cada juego, de cada disciplina. Claro. En muchos casos, por ejemplo, lo que es el EFC, las competencias, los jugadores suelen representar distintos equipos y cada jugador tiene su nacionalidad. Claro. Como por ejemplo, cuando se hace la Copa Libertadores, que es como la Copa Libertadores pero de AFC, Sí. cada jugador representa un equipo y a su vez representa de alguna manera a su país. Por ejemplo, en algún momento Matías Bonano, que es uno de los jugadores más conocidos hoy en día de EFC, él representaba al equipo del Kun Agüero que se llama CRU y de esta manera era, bueno, CRU con Matías Bonano, argentino. Bien. Tranquilamente en aquel momento CRU o cualquier otro equipo, siendo un equipo argentino, podían fichar por un jugador de otro país. Claro. Bien, perfecto. Y lo interesante que tiene esto, y yo les quería también preguntar a los tres, teniendo en cuenta el auge que están teniendo los deportes electrónicos y como la Libertadores, como los Juegos Olímpicos, yo pregunto, en este contexto, ¿quién necesita más? ¿El deporte tradicional de los deportes electrónicos o los deportes electrónicos del deporte y el sistema tradicional? Bueno, es interesante porque me parece que ambos se pueden retroalimentar y tienen para aprender el uno del otro, ¿no? Creo que los deportes electrónicos tienen toda la experiencia y todo el recorrido de los deportes tradicionales para aprender. De hecho, de ahí se han tomado un montón de referencias para las transmisiones, Claro. para los formatos de las competencias y demás. Y a su vez, creo que el deporte tradicional ha sabido y está sabiendo aprovechar toda la oleada digital para de alguna manera también acercarse a un público más joven, captar la atención de los más chicos. Y Sí, ir por como ese lado. pasó con los deportes urbanos en los Claro. Juegos Olímpicos, ¿viste? Que también es esa captación, me imagino que tiene que ver con Sí. eso. Y con respecto a, me dijo Caro algo interesante, fichar, ¿no? Fichar para un equipo. Digo, hay mercado de pases, se puede ir un jugador de un equipo a otro, pasa ese tipo de situación. Sí, pasa, es algo muy normal. Uno suele tener una estructura justamente, también preguntaban antes del scouting. Nosotros, por ejemplo, tanto en Gine como en Furious, que son los dos clubes en lo que manejo, tenemos un staff de dirección deportiva que lo tenemos hace 5 años, que en sí se encarga justamente del scouting y la contratación de los jugadores. Espera, me perdí el hilo. Me habías dicho. Sí, hay fichajes. Y hay mercado. fichajes, sí, obviamente uno lo que hace es constantemente estar viendo otros equipos o qué jugadores destacan en el ranking de los juegos. O sea, y hay bueno, un ranking de jugadores, Claro. y hay un ranking de juegos y un ranking de jugadores. exacto, Bien. la mayoría de los juegos, no todos, pero la mayoría de los juegos tienen ranking individuales o en equipos si te lo permite. Y vos ahí podés ver bueno, los nicknames o las cuentas y podés ir siguiendo y podés ir viendo si es un fit para lo que vos necesitas. Pero bueno, también siguiendo el ambiente competitivo, Sí. ahí podés ver qué jugadores, digamos, destacan en otros equipos y si
si te interesa un jugador de otro equipo, te acercas a ese equipo, ves las condiciones y si se puede hacer una compra del pase, digamos, se puede hacer. Obviamente no son los montos que se manejan en el fútbol, por ejemplo, pero pasa. Por ahora. Por ahora. Sin ir más lejos, ayer hubo una noticia muy importante de un club acá argentino que justamente hay un jugador que yo considero que es el mejor jugador de ese equipo, está disponible para buscar, está buscando otro equipo justamente. O sea, está buscando. Entonces ahí se da la posibilidad justamente de que se dé un pase. ¿Y cuánto puede valer un pase? Depende mucho del jugador, depende mucho del juego, depende del poder adquisitivo del club también, es la realidad. Pero yo he hecho transacciones de entre 5 y 20 mil dólares, pero sé de transacciones mucho más grandes. A nivel mundial. Sí, a nivel mundial estamos hablando de ya de 7 cifras, o sea, Mirá. Sí, Europa, Estados Unidos, está muy desarrollado. desarrollado. Aproximadamente lo pueden pagar a un jugador de club a club. No sé si tanto, pero digo, Sí, si o hablar sea, de cifras. Sé de casos de más de $1 millón, por ejemplo, jugadores de counter. Pero sí es algo normal y creo también que naturalmente va hacia ese lado, ¿no? Porque cuanto más clubes haya y más profesionalización haya, Claro. va a ser mucho más normal que se den estas situaciones. Y también para los mismos clubes es una fuente de ingresos también Claro. que hoy en día no tenemos, no es que no tenemos, no está tan desarrollada. Shifu. Mirá si me veían cuando jugaba al counter Bueno, en el ciber. Claro. Shifu, ¿vos qué clase de jugador sos? ¿Qué características tenés y qué le aportás vos a tu equipo? Bien, hoy en día yo soy el capitán de la selección, así que manejo a todo el equipo, soy como el estratega y trato de pasarles mis ideas y las estrategias que yo planeo contra ciertos equipos a todo el equipo y explicándole qué hacemos en esto, qué hacemos en lo otro y así, ¿no? Soy como el Iniesta, por así decirlo. Muy bien, el cerebro. Bien, Muy bien, el Messi, acá, che. el capitán. Shifu, una cosita más con eso. Con respecto a tus compañeros, siendo el capitán, en algún momento tenés que elegir quién juega y quién no. No sé bien cómo es el tema, contámelo. Y después, ¿qué tiene que pasar para que la selección argentina esté como representante de nuestro país en los Juegos Olímpicos? Si es que ya les dijeron cómo va a ser el sistema de clasificación. Bien, nosotros, bueno, pasamos justamente por un preseleccionado. Yo al ser capitán estoy con el coach y un chico más que es de Dota también, que ya tiene bastantes años jugando. Abrimos una preselección y vemos a los jugadores más picantes, por así decirlo, ¿no? Y de ahí elegimos y conformamos el equipo de 5 y 2 suplentes. En caso de que 2 suplentes, o sea, de los titulares, uno no pueda, le pase algo, se enferme, juegan los suplentes, pero conformamos el equipo 7 personas. ¿Y qué características tiene que tener un jugador o cómo se conforma un equipo? Porque no sé, en fútbol, en handball, hasta incluso en Copa Davis o en la Billie Jean King Cup, sabemos qué características y qué estrategias podemos armar. Pero en un equipo de eSport, ¿qué características tienen que tener para ser seleccionados o seleccionadas? Bien, hay muchos factores. Hay unos que cumplen distintos roles en el juego y tenemos que ver realmente cumple ese rol que nos falta, por ahí aporta de otro rol y es mejor que otro rol que en ese rol que estamos buscando. Es muy variado, sinceramente. Es muy, muy variado. Pero nosotros lo que más vemos es que tengan skill, por así decirlo, que tengan mucho potencial para poder seguir creciendo y que aporte al equipo, ¿no? Obviamente. Habilidades. Bueno, las terminologías Sí, también son claro. un tema que nosotros tenemos que aprender, obvio. Y claro, con respecto a eso, ¿cómo está el tema de las chicas? La rama femenina, que evidentemente está creciendo, pero ¿cómo viene en relación con los varones? Bueno, está creciendo un montón la industria a nivel de lo que son jugadoras y equipos incluso femeninos y también las propias desarrolladoras de los juegos que se están empezando a abrir a crear torneos que son en principio exclusivamente femeninos. Hay un debate interno también, una pequeña grieta de por qué se divide entre hombres y mujeres la competencia, si no hay una cuestión física. Claro. La realidad es que por una cuestión natural de cómo se fue dando todo, siempre hubo más hombres que mujeres que jueguen y como inicialmente la idea es fomentar que más chicas quieran meterse en el mundo de los eSports y quieran competir, para eso hay que motivarlo. Y una manera de motivarlo es generar comunidad. Claro. Una manera de generar comunidad es inicialmente fomentar torneos que sean exclusivamente femeninos para que se creen equipos femeninos
ir logrando ahí encontrar la calidad de mejores jugadoras y de las estrellas. Y de esa manera yo espero que en un futuro que las competencias puedan ser mixtas, obviamente. Pero cuando haya equidad entre Exactamente. los equipos y entre los jugadores y jugadoras. Exactamente. Bien, ¿y qué necesita un chico o una chica que quiere comenzar una carrera? Así como un pibe dice, che, quiero ser futbolista o quiero ser basquetbolista, bueno, quiero ser gamer profesional. ¿Por dónde arrancarías vos? ¿Qué consejo le darías? Y pasa que depende de muchas cosas ahí, porque primero, bueno, el tipo de juego que te guste y tener obviamente las herramientas para poder jugarlo. Claro. Esto es diferente tal vez al fútbol, que tal vez con una pelota podés ir a la plaza y jugar. Acá necesitas sí o sí, digamos, puedes arrancar con un smartphone si querés jugar algún juego mobile. Si no, si querés ir ya a un juego de PC, que son los más populares. Sí. Bueno, ahí hay una inversión inicial que hay que hacer. Y obviamente a medida de que vos vas hilando fino, en el sentido de vos vas mejorando en el juego y a la vez querés ir perfeccionándote, también vas hilando fino en cómo te equipás, digamos. Claro. Entonces, podés arrancar con una computadora de entry, digamos, de starter, pero bueno, a medida que también vas progresando en el juego, vas a ir puliendo esas cosas y vas a querer siempre tener el mejor hardware y, digamos, las mejores herramientas para desarrollarte. Claro. Pero hoy en día con un celular o con una computadora ya podés arrancar. Después obviamente son horas y horas de juego, de práctica, de entender por qué se hacen ciertas cosas, la lógica del juego. Uno tal vez ve un juego, no sé, por ejemplo el Counter-Strike, que lo pongo como un ejemplo porque es un juego histórico, Claro. de más de 20 años. Vos decís, pero es ir a tomar la otra base, tiran un par de granadas de humo. No es tan sencillo. Claro. O sea, las granadas tienen una manera de caer, pegar en ciertos lugares, caen en cierto lugar, tapan ciertos huecos para que no te vean. La flash te encandilan a propósito para poder darte 5 segundos para que vos puedas entrar al site. O sea, hay toda una estrategia detrás y además vos tenés tu estrategia, el del enfrente tiene la que te contrarresta la tuya. Entonces también es muy de lectura del juego y todo eso te lo da la práctica en el mismo juego. Claro. Vos individualmente podés desarrollar tus skills, digamos, tus aptitudes. Pero después también no es lo mismo que vos seas muy bueno individualmente en un juego en equipo. O sea, vos podés ser buenísimo en un juego en equipo, pero si no sos también buen compañero, no entendés también cómo estás en sintonía con tus otros 4 compañeros y con tu staff, podés ser muy bueno individualmente, pero... Básicamente es el espíritu del deporte. Exacto, tal cual. Shifu, ¿y quiénes son las potencias a nivel internacional hoy en los eSports? Bien, hoy a nivel internacional son China, Rusia y un equipo de Alemania, creo que era, si mal no recuerdo. Esas son las potencias en sí, pero China y Rusia y Europa están ahí los potentes. ¿Y vos te acordás cómo fue tu inicio? ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste yo quiero ser gamer? Sí, me lo acuerdo. Contanos. Bien. Estaba jugando normal en mi casa, tranquilamente, cuando descubrí todo lo que es el mundo de las competencias y toda esa movida, y dije, desde chico yo dije, me gustaría representar, no dije a mi país, lo primero que dije es, me gustaría poder representar a mi provincia, porque en ese tiempo había torneos chicos, medianos, en lo que era mi provincia, aquí en Jujuy. Y después, bueno, jugué esos torneos y dije, no, quiero más. Voy a tratar de representar a mi país, a Argentina. Y de ahí es donde fui escalando de a poco y llegué al torneo presencial de la AGS, la Argentina Game Show, del 2021. Y donde salimos campeones y ahí dije, nada, acá, bueno, ya llegué a lo que es nacional, ahora quiero salir y competir internacionalmente. Y bueno, fue donde tuve los viajes de Rumania, Rusia y Arabia. Creo que llegó el momento de que le hagas la pregunta que claro. tenías pensado incluso antes de que empezamos el programa. Sí, bueno, eso lo tenemos que hacer. Vos dijiste que sos el capitán, ¿no? Y que sos más o menos el que dirige. ¿Te dicen maestro Shifu o solamente Shifu? Me imagino que viene por Kung Fu Panda, ¿no? El nickname. Bien. No, los chicos me dicen Shifu, o sea, todo el mundo me dice Shifu. Mi hermano me dice Shifu acá también. O sea, ¿no te lo pusiste como nickname exclusivo para jugar, sino que a vos ya te decían Shifu de antes? Sí. Bueno, yo te cuento la historia de Shifu. Contámela, dale. Eso. Y nada, bueno, yo en el Dota
me llamaba Fiat 360 porque el auto me reencantaba, ¿no? Y, y de un día para otro dije, no, ya no me gusta este nombre. Y dije, bueno, voy a cambiarlo. Y nada, mis dedos empezaron a mover y salió Shifu y de ahí me quedé como Shifu, ¿no? Claro. Y es como que mi nombre vino antes de lo que es Kung Fu Panda. Ah, y bueno, mirá vos. terminé entendiendo de que la palabra Shifu es maestro, ¿no? Obviamente, así Claro. que... Kung Fu Panda se inspiró en él. Así O sea comenzó. que hay que hablar Sos con el DreamWorks. inspirador de que- Kung Fu Panda. Claro, DreamWorks, bueno, carta documento. Ya está, Shifu, mándasela. Bueno, genial la historia. Y esto es lo que tiene, ¿no? También Caro, Gonza y Shifu también, la identidad, ¿no? Que muchas veces en estos juegos electrónicos podemos identificarnos, autopercibirnos y en la comunidad que se forma nadie te está preguntando cuál es tu género, qué edad tenés, de dónde sos. Te identificás con eso y todo el mundo te acepta en esa concepción. Sí, a título personal, bueno, a mí siempre me gustó muchísimo el fútbol. Cuando yo era chica, por ahí no había tantas escuelas de fútbol femenino como hay ahora. Entonces, capaz, si yo quería jugar al fútbol, era o jugar con mis amigos y en muchos casos hasta ahí nomás. Claro. Entonces, en ese caso, los videojuegos y en este caso el EFC fue también como otra puerta de entrada a lo que es el mundo del fútbol. En este caso, jugando en una consola, pero también me permitía sentirme cerca del deporte desde ese lado. Claro. Y además que empiezan a tener cierta popularidad también, ¿no? Eso también viene aparejado. Bueno, veíamos y que Sprint también está dentro de lo que es tu equipo. Ya, bueno, no hay que decir demasiado lo que ha sucedido con el debut en Riestra. ¿Cómo fue eso que vos que lo viviste de cerca? Digo, para el mundo de los eSports, ¿no? No tanto para el afuera. ¿Cómo lo vivieron adentro? O sea, yo creo que hizo más ruido digamos, tal vez en el periodismo tradicional por un lado y después también ciertos jugadores de fútbol. Yo al menos en lo personal no me gusta opinar de estos temas porque no me compete, pero a título personal, o sea, nadie le robó un lugar a nadie. Fue una movida que algunos pueden considerar que salió bien, otros pueden considerar que salió mal. La realidad es que todo el mundo habló Claro. del tema. Sprint es una persona bárbara, que es un pibe bárbaro, o sea, el que lo conoce sabe de lo que hablo. Apoya a Colón, sin ir más lejos, que es su club del que es hincha. Él le dieron la experiencia de su vida, se la sirvieron en bandeja y la tomó. Es una persona que se caracteriza justamente por constantemente innovar con sus contenidos. Entonces, nada, yo creo que obviamente, como en todo, siempre tenés gente que está a favor y gente que está en contra. Él le dieron una oportunidad y la tomó. Y bueno, yo creo que se terminó saliendo algo entretenido, pero bueno, obviamente como siempre pasa, se arman esos debates. Creo que desde lo que veo y lo que leo es como que dentro de lo que es el mundo de los eSports no se dramatizó tanto como el afuera, con el periodismo más tradicional, ¿no? Al menos en mi caso. No, pasa que también muchos jugadores del seleccionado argentino, de la escaloneta, campeones del mundo, salieron a dar su palabra y a sentir que sus lugares como futbolistas no estaba respetado, de que toda la trayectoria de las inferiores no estaba respetado. Por eso es que también se generó más polémica, que fueron los mismos protagonistas que salieron a decir hasta acá. Pero Sí. bueno. Creo que bueno, el mundo de los eSports y del streaming en general es un mundo que viene más por un lado más digital, donde cosas diferentes o fuera de contexto suceden comúnmente. Claro. Y por el otro lado tenemos el mundo más tradicional. Ninguno es mejor que el otro, ninguno hace las cosas mal y el otro bien. Simplemente lo que se produjo ahí fue como este choque y este cruce de mundos. Y bueno, para muchos es positivo, para muchos es negativo, y ahí está justamente en donde se arman el debate y hay diferentes posiciones al respecto. Bueno, pero dijiste algo al principio que está bueno, y cuando algo de nicho se masifica, es inevitable que pasen este tipo de cosas. De alguna forma sí. Así que bueno. Shifu, Bueno. gracias por esta conexión, gracias por haber participado de esta mesa de análisis y por mostrarnos tu experiencia y por qué los deportes electrónicos tienen que ser considerados de esta manera. Y por representar a la Argentina, Claro que sí. Muchas gracias. Un saludo a ustedes y nada, muchas gracias por la invitación y nada, al público también. Bueno, Gracias. Gracias, Shifu. Grande.
Bueno, perfecto. Hemos llegado al final, chicos. Gracias. Gracias, gracias Carolo por la visita. Realmente nos han enseñado muchísimo. Desasnado acerca del por qué los deportes electrónicos tienen que ser considerados deportes. Creo que igual se van a abrir muchos más debates, ¿no? Por ejemplo, que el Comité Olímpico Internacional quiere que sean disciplinas que respeten la Carta Olímpica y ahí... ¿Qué hacemos con los deportes o las disciplinas tradicionales de lucha? A llamar y volvemos la próxima, sí. Claro. Sí. Siempre hay más para debatir. Yo era muy bueno en el PES, pero ahora ya no creo que no está más el PES, ¿no? El Pro Evolution Soccer. Está, se llama de otra manera, se llama eFootball. No se juega de la misma manera. Acá, por lo menos yo soy Team EFC. Bien. Y el Tetris, yo soy buena en el Tetris solamente. Ojo que hay mundial de Tetris, hay competencias de Tetris. Soy barato, si me querés contratar, no cobro. Si destacás, puede ser que se dé una oportunidad. Bueno, ya ahí ya está el alto rendimiento, ahí ya está el tip de deporte. Está muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, gracias. Gracias por habernos atendido.